Bienvenidos a nuestro primer directo que estamos haciendo aquí en nuestro canal Plano Medio. Yo soy Antonio Francés, aquí tenemos a Matute Sen, que está al otro lado de la cámara. Y así a modo breve de presentación, pues los dos principalmente somos magos profesionales, al menos en la realidad artística. Ujú. Y como expertos en el engaño, pues nos hemos dado cuenta de ciertos engaños que vemos en la realidad cotidiana y estamos aquí simplemente pues para exponerlos. Si quieres decir tú algo así a modo de presentación. Sí, voy a presentarme yo un poquito más. Bueno, yo soy Matute Shen, también como he dicho antes, soy Antoñico, soy mago profesional, tengo 30 años, desde los 17 me dedico al arte del engaño y hace más o menos unos 5 años, bueno, siempre he tenido esa inquietud en conocer el porqué de las cosas y siempre me ha inquietado sobre todo el hecho de no entender cómo las cosas no podían ser como creía yo que deberían ser, es decir, bien hechas, idealmente bien hechas, Hmm. como la gente no tenía paz, felicidad, sus sueños cumplidos, con pasión, con amor, vamos, cualquier cosa de ese ámbito no se cumple actualmente. Yo Claro. siempre le preguntaba a Karen, que era mi madre, le decía, pero ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Desde siempre, desde pequeño. Y hace más o menos unos, ¿qué diría yo? Unos 4 o 5 años, diría 4 más bien, pues empecé a tomar conciencia de que esto es así por sistema, porque debe ser así, porque las reglas están hechas para que no salga nada de la otra forma que yo creía que debería ser, con amor, paz, libertad, democracia real, etc, 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 todos los ámbitos estaban podridos, pero porque está hecho para que sea así, es inherente al sistema, esa corrupción en todos los niveles. Antes de cambiar de ese tema, por mi parte, nada, yo considero que este tiempo de crisis, este tiempo de cuarentena, a muchos nos ha abierto un poco la mente, a mí el primero. Y sí, siempre soy una persona que se ha guiado mucho por su intuición, por su emoción, y siempre mi intuición me tiraba para un lado y la sociedad tiraba para otro. Entonces, hace unos meses decidí solo guiarme por lo que mi intuición y lo que mi corazón me guiaba a ese camino. Y acabamos aquí. Y además acabamos los dos viendo un documental que fue el que fue la gota que colmó este vaso, ¿no? Exacto, y Vamos a hablar hoy de ese documental en específico. claro, y haciendo honores y evidentemente dejándole como primer paso a que otras personas puedan mm, conocer un poco más estos entresijos de los que estamos hablando, vamos a hacerle honores a Zeitgeist, el primer documental. Pero bueno, básicamente Zeitgeist viene de la literatura alemana, que significa Geist, espíritu, y Zeit, un tiempo. Así sería el espíritu de un tiempo. Sí, de lo que se alimenta la vida, básicamente. Mientras más empiezas a investigar en lo que creemos que entendemos, de dónde venimos, en lo que pensamos, qué hacemos, más empezarás a ver que nos han mentido. Nos han mentido todas las instituciones. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa es la única que nunca lo hizo? Las instituciones religiosas de este mundo están en el fondo de la mugre. Las instituciones religiosas de este mundo fueron puestas allí por la misma gente que te dio tu gobierno, tu educación corrupta, que preparó los carteles bancarios internacionales. Porque a nuestros dueños les importa un bledo sobre ti o tu familia. Todo lo que les interesa es lo que siempre les ha interesado. Y eso es controlar todo este maldito mundo. Fuimos desviados de la presencia real y divina, en el universo que los hombres llaman Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y al menos hasta que estés preparado. Preparado para mirar a la entera verdad, donde sea que te lleve y a quien sea que te guíe. Si quieres mirar para otro lado o si quieres ser parcial, entonces en algún punto vas a tener que darte cuenta que estás lidiando con la justicia divina. Mientras más te educas, mientras más entiendes de dónde vienen las cosas que se vuelven más obvias, y empiezas a ver mentiras por todos lados, tienes que saber la verdad, buscar la verdad. Y la verdad te liberará. Debes parecerles difícil. A los que han aceptado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como autoridad. G. Masi, egiptólogo. A aquellos debe parecerles difíciles a aquellos que han aceptado la autoridad como verdad, no la verdad como autoridad. Ahí evidentemente lo que quiere referir es sobre el principio de autoridad. ¿Y qué es lo que es el principio de autoridad, Antoñico? Bueno, el principio de autoridad es una falacia, que esta falacia básicamente se basa en argumentar un hecho, un razonamiento, principalmente porque la persona que lo ha dicho es una autoridad en el tema. O sea, esto es verdad porque quien lo ha dicho es una autoridad en este tema.
Claro, es decir, es un experto o esto lo dicen los académicos. El comité Bueno, de expertos, ¿no? es como el comité de expertos, vamos, pero vamos, antes de irnos al comité de expertos, definamos qué es un poquito más esto, ¿no? Ahondemos un poco más. A lo largo de la historia se han institucionalizado se han creado ciertos entes institucionales llamados política, economía, religión, ciencia, educación, que al final tienen un nombre y apellidos, por ejemplo, educación, UNESCO. Salud, OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Política, bueno, pues miles de partidos políticos, al final con una jerarquía democrática, en teoría, que eso es otra. La economía, sistema monetario. Vamos, que cada uno de esos pilares asenta una base del sistema. Y todo lo que digan ellos, indiscutiblemente es cierto porque lo dicen ellos. Principio de autoridad. Y tenemos un ejemplo para que la gente lo entienda. Tenemos preparado el vídeo sobre el experimento de la obediencia a la autoridad que todo el mundo ahora mismo tiene registrado en su psique, vamos, programado desde el principio. La conformidad final. La obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. The next phrase is fast. Bird, car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Es decir, entendemos que, por norma general, la gente actúa así. La gente, siguiendo las pautas de una persona con bata. Claro, porque hay una autoridad superior que entiende y sabe que cosas que él no entiende ni sabe, y por eso hay que continuar la jerarquía de órdenes. Así que usted haga esto, no piense, usted haga esto. La gente piensa así, ¿vale? Sí, Así y en verdad impacta mucho porque incluso soy del fondo, ¿no? Tengo problemas de corazón y aún así 2 de cada 3 personas apretaban el botoncito y le daban la descarga. Tío, que 2/3 O sea, acaben dando hasta el final, que descargas mortales
por un puñado de billetes. Me río por no Porque, llorar, claro, me río por no llorar, claro, porque... Y es lo que pasa hoy en día realmente, o sea, no sabes por qué, pero tienes que acaparar unas son normas que no te que no gustan. comulgan a ti. Pero como lo dice la autoridad, que solo un muy poco porcentaje de las personas que van a hacer el experimento iba a ser que llegase a más de 150 voltios, creo que ha dicho. Y luego al final, Sí, solo un psicópata sería capaz de sobrepasar eso. Y al final, dos de puede cada tres estar. personas lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿son todos psicópatas o qué? Sí, vamos a hacerle caso a los expertos. No nos vamos a salir de las normas establecidas por los expertos. Ok, vamos a utilizar vuestras reglas. 2/3 son psicópatas. Punto. O sea, de cada tres personas, dos son psicópatas. Son psicópatas. Perfecto. Porque les tengo que decir la verdad, amigos, tengo que decirles la verdad. Cuando se trata de tonterías enormes con letras mayúsculas, tienes que sorprenderte del campeón de todos los tiempos, de falsas promesas y reclamos exagerados. La religión. Piénsalo, la religión ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo y que mira todo lo que haces cada minuto de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de esas 10 cosas, tiene un lugar especial, lleno de fuego y humo, e incendios y tortura y angustia, donde él te mandará a vivir y a sufrir y a quemarte, y ahogarte y gritar y llorar para siempre, hasta el fin del tiempo. Pero él te ama. Te ama y necesita tu dinero. Él siempre necesita dinero. Es tan poderoso, tan perfecto, que todo lo sabe. De alguna manera, no sabe cómo controlar el dinero. La religión se lleva miles de millones de dólares. No paga impuestos y siempre necesita un poco más. Ahora, cuéntame una buena historia de falsas. Oh, santa mierda. Vamos a empezar entonces por una de estas columnas que aguantan el sistema, la que, según el documental, ve más corrupta y pestilenta. Que luego hay que decir que el documental Zeitgeist tiene tres documentales, son 3 vídeos, no 3 partes, son 3 vídeos en el que aborda economía, política y religión, ¿vale? Comenzamos por religión, sin más, no vamos a darle muchas vueltas. Comenzamos por la columna de la religión que aguanta el sistema. Este es el sol. Hace unos 10.000 años antes de Cristo, la historia abunda de grabados y escrituras reflejando el respeto de los pueblos y la adoración por este objeto. Y es simple entender por qué, ya que el sol sale cada mañana, trayendo visión, calor y seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad llena de predadores de la noche. Sin él, las culturas entendieron que los sembrados no crecerían y la vida en el planeta no sobreviviría. Estas realidades hicieron al sol el objeto más adorado de todos los tiempos. De la misma manera estaban conscientes de las estrellas. El seguirlas les permitía reconocer y anticipar eventos. Eventos que ocurrían sobre periodos largos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. A su tiempo, catalogaron a grupos celestiales, en los que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la Cruz del Zodiaco, una de las más antiguas imágenes conceptuales en la historia de la humanidad. Refleja el sol cuando pasa figuradamente a través de las 12 constelaciones mayores en el curso de un año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones fueron antropomorfizadas, personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al sol y las estrellas, los personificaban con mitos elaborados, incluyendo sus movimientos y relaciones. El sol, con sus cualidades de dar y cuidar la vida, fue personificado como un representante del creador no visto, o Dios. El sol de Dios, la luz del mundo, el salvador de la raza humana. De la misma manera, las 12 constelaciones representaban lugares de viaje del sol y Dios, y eran identificadas con nombre, generalmente representando elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo, como por ejemplo Acuario, el aguador, que trae las lluvias de primavera. Este es Horus. Es el dios del sol de Egipto, alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Él es el sol antropomorfizado, y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del sol en el cielo. Desde los viejos jeroglíficos en Egipto, sabemos mucho sobre este mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tenía un enemigo conocido como Set, y Set era la personificación de la oscuridad de la noche. Y hablando metafóricamente, cada mañana Horus le ganaba la batalla a Set, mientras en el atardecer, Set conquistaba a Horus y lo mandaba al bajo mundo. Es importante notar que oscuridad versus luz o bien versus mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que se conocen, y aún se expresan en varios niveles hasta la fecha. En líneas generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre, de la Virgen Isis Meri.
Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y adorar al Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. A la edad de 13 años fue bautizado por alguien llamado Anu, y así empezó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, y además Horus era conocido con varios nombres como la verdad, la luz, el hijo elegido de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Typhon, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. Estos atributos de Horus, siendo originales o no, parecían filtrarse a muchas otras culturas del mundo, siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general. Atis de Frisia, nacido de la Virgen Nana un 25 de diciembre, crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días, resucitado. Krishna de India, nació de la Virgen de Baki, con una estrella en el este, señalando su llegada, realizaba milagros con sus discípulos, y después de su muerte, resucitó. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen un 25 de diciembre, era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino, se lo llamaba Rey de Reyes, único hijo de Dios, Alfa y Omega y muchos otros. Y luego, después de morir, resucitó. Mitra de Persia, nacida de una virgen un 25 de diciembre, tenía 12 discípulos y realizaba milagros y después de morir, fue enterrada por 3 días y resucitó. También se le llamaba la verdad, la luz y otras muchas. Es notable que el día sagrado para adorar a Mitra era el domingo. El hecho es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que concuerdan con estas características generales. La pregunta permanece, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué el nacimiento de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días? ¿Y su resurrección? ¿Por qué 12 discípulos? Para saber más, examinemos el más reciente de los Mesías solares. Y lo haremos muy rápidamente. Jesucristo nació de la Virgen María un 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella del este, la cual 3 reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo Salvador. Fue maestro a los 12 años. A los 30 fue bautizado por Juan el Bautista y ahí comenzó su ministerio. Jesús tenía 12 discípulos que viajaban con él y realizaban milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, levantar muertos. También era conocido como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la Luz del Mundo, Alfa y Omega, la Oveja de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó y ascendió al cielo. Lo que quería comentar aquí, este documental, al principio, con el monólogo del cómico, en el que se ha convencido a la gente que hay un ser omnipresente y omnipotente que te está mirando y observando constantemente. Básicamente es lo que define George Orwell en la novela de 1984, en esa novela distópica, en la que te dice que básicamente hay una policía del pensamiento, hay un ministerio de la verdad, hay cámaras por todos lados, todo por el partido. Vamos, básicamente que hay un control y una vigilancia total, pero ahora le vamos a poner el nombre de Dios Jesucristo, nuestro Señor, y todas las divinidades que podemos hacerlo. Y creamos y hacemos el mayor control mundial de la población, creando esa figura a la cual nosotros, porque tenemos una necesidad interna de responder a estas preguntas trascendentales que trascienden al ser humano, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, después de la muerte que hay. Y entonces la religión da respuesta a todas estas preguntas. Y si te das cuenta, no hay que ir muy allá, que haciendo una comparativa con religiones anteriores, todos, o bueno, gran parte de los atributos de ahora nuestro gran Mesías Jesucristo son compartidas con las anteriores. Sí. Y ahora te va a explicar el documental por qué coinciden. Bueno, tengo por aquí una pequeña biografía de este hombre. ¿Vale? Es traductor, como pone ahí, ¿no? Traductor de inglés, pero bueno, básicamente traduce a varios idiomas, pero sobre todo, más que hacia dónde traduce, es de dónde traduce. Lenguas antiguas, sobre todo el hebreo, y ha sido trabajado durante mucho tiempo en el Vaticano, hasta más de 10 años. Empezó a darse cuenta que los textos antiguos hebreicos de los que venía la Biblia, que le guste o no a la gente, es el libro más leído de la historia de la vida del ser humano. Sí, es la base de nuestra cultura, la cultura occidental, la base cultural de la Biblia. Ha marcado todo, guerras, decisiones, la fe de la gente, de todo, ha marcado todo. Por tanto, no hay que dejar de lado el libro más importante de la historia. Es que me parece una tontería. Pues este tío, básicamente lo que ha hecho es traducir sin interpretación los textos antiguos, y se ha dado cuenta y ha ido exponiendo poco a poco en varias conferencias, y lo echaron por eso, de los trabajos que tenía, rompió hilos laborales con el Vaticano. Ha ido exponiendo lo que él iba leyendo de forma literal. Y vamos a poner ejemplos sobre su trabajo que refuerzan evidentemente este documental de Zeiss, en el que todas las religiones
son un refrito de un refrito, de refrito, de refrito del anterior, básicamente son una farsa. Sí, cabe decir que todos estos enlaces que estamos utilizando y todas estas fuentes la tenéis abajo en la descripción del vídeo. Pero que puede ser así abordado, que está siendo así abordado porque es inevitable, no se puede abordar de forma diferente, se utiliza para construir verdades absolutas y hacer que de la raíz de una religión, de la cual dependería, aunque por suerte no es así, dependería nuestra eternidad. Aquel conjunto de libros, porque hay que decir que la Biblia es un libro, es realmente una bestialidad. Este conjunto de libros es un conjunto de libros, entre otras cosas, que cambia según la situación geográfica en la cual nacimos. O sea, nosotros estamos aquí y siempre hemos escuchado decir que en lo relativo al Antiguo Testamento, los libros que consideramos verdaderos son poco más de 40. Si nacemos en Israel, son poco más de 20. Y si nacemos en Samaria, son 6. Si nacemos entre los protestantes, son más o menos los mismos que los de los judíos. Si nacemos entre los cristianos coptos, son más o menos los mismos que los judíos, más otros libros que no son tomados por verdaderos ni por los judíos ni por los cristianos romanos. Entonces, dependiendo de dónde nacemos, hay libros verdaderos y otros falsos. Ya esto nos lo está poniendo muy claro. En el supermercado de las religiones, elijan la que les guste más, sin pensar que sea la más verdadera, porque si uno piensa en elegir una religión porque es la más verdadera, sigue lamentablemente engañándose, porque la verdad nadie la conoce, yo menos que nadie, que quede muy claro, yo menos que nadie. Elijan la que les haga vivir mejor, o sea, quien tenga una fe, que la cultive. Cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no digo nunca que Dios no existe, porque para decir que Dios no existe, necesitamos saber que no existe, pero yo no lo sé. Yo de Dios no sé nada, así que no hablo de Él. Es ya bastante difícil hablar de las cosas que tenemos a mano y que intentamos de alguna manera examinar y entender. Si alguien tiene ganas de leer la historia de la exégesis, el libro de Ezequiel, se ha llegado a decir que a él se le pueden atribuir quizás 125 versículos. Este libro, o más bien este conjunto de libros, son predicados por una gran jerarquía, papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, que en el 90% de los casos desconocen el idioma en el que fue escrito. Por lo tanto, lo predican sobre la base de traducciones. Pero las traducciones cambian continuamente y cambian mucho. Pero cada vez que se predica como la traducción verdadera. En el mundo existen miles de religiones. Lo curioso es que nazcas en el lugar del mundo que nazcas, oirás decir que has tenido la suerte de nacer en la religión correcta. Todos, todos, todos. ¿Y quién establece cuál es la religión correcta? ¿Quién tiene el poder sobre las religiones y dice, tú tienes la suerte de nacer aquí? Esta es la religión correcta. Bueno, ellos la predican sobre la base de traducciones. Luego en el mundo hay aproximadamente 2.000 millones y medio entre católicos, protestantes, ortodoxos. 2.000 millones y medio de cristianos que creen absolutamente, formalmente, lo que está escrito en este libro, pero que nunca lo han leído. No estamos hablando de una secta de 300 personas que... Estamos viendo el principio de autoridad en la religión, que la gente ni siquiera se cuestiona que si eso es así o no es así. Es más, ni siquiera se lo han leído. Dicen, la religión existe, la religión son verdades absolutas, por lo tanto, yo quiero creer en ellas porque me lo dicen. Ni siquiera se han planteado el estudio de las mismas. Tengan un gurú que predica sobre la base de un conjunto de libros de los cuales nadie sabe nada. No se sabe qué haya escrito, nadie sabe quién lo ha escrito. Este gurú tiene, digamos, 15 ministros, así que lo pueden ayudar a difundir su verbo, y luego unos 250-300 adeptos que creen ciegamente lo que diga el gurú y sus ministros, pero nunca han leído aquel libro. Estamos hablando del cristianismo. Si en lugar de 2.000 millones y medio de personas hubieran sido 200.000, a ninguno de nosotros le resultaría difícil decir que aquello es una secta. Esta es una psicosecta, pero dado que es cristianismo no se puede decir, pero yo lo digo igual. Justino Mártir, padre de la Iglesia, santo, segundo siglo después de Cristo. Las Apologías, ediciones Pauline. Él escribe al emperador Antonio Pío y le dice: ¿pero por qué se meten de esta manera con nosotros los cristianos cuando nuestro Jesucristo es exactamente igual al vuestro? No hay ninguna diferencia. Cuando decimos que ha muerto crucificado, ha resucitado y ha subido al cielo, no aportamos ninguna novedad con respecto a los que entre vosotros son llamados de Zeus. Padre de la Iglesia, santo. Aquí estamos todavía en el periodo en el que se predicaban varias decenas de cristianismos diferentes, antes de que Constantino los juntase en Nicea y dijera: ahora elijan aquí uno, el que queráis, me da igual, pero uno.
Si además, como hemos mencionado anteriormente, queda claro que se generó un dios como logos, de manera especial, fuera de la creación normal, pero esta concepción es común a la de los que dicen que Hermete es el logos mensajero de Zeus. Nuestro logo es igual al de ellos. Si luego alguien nos regañase, nos recordara el hecho de que fue crucificado, hay que decir que también esto es común a los hijos de Zeus, que fueron crucificados antes. Si luego, digamos que se gestó en una chica joven, también en esto coincidimos. Joven doncella o virgen, porque en griego partenos significa ambas cosas. También por esto, tenemos un elemento común con Perseo, pero cuando afirmamos que ha sanado a zombies, paralíticos e infelices desde el nacimiento, todo esto coincide con las acciones. ¿Por qué se meten con nosotros? Nuestro Jesucristo es igual al de ustedes, no hay ninguna diferencia. Padre de la Iglesia, familia de Jacob de Israel. Solo por hacer un pequeño resumen. Uno de los padres de la Iglesia afirma, confirma y reafirma que su religión y los atributos de sus dioses, de su Salvador en este caso, es exactamente lo mismo que el de Zeus en este caso, con el que estaba hablando. Lo admiten ellos mismos, que son refritos. Claro, y una vez más el mensaje pacífico se ve censurado, se ve modificado. El mensaje de dejar de pelearnos, y nuestro Dios es el mismo. O sea, tu Zeus y mi Jesucristo y mi Alá es la misma persona. O sea, es lo mismo. Ambos quieren lo mismo para nosotros. Claro, es decir, por eso aquí Mauro Virilino lo que dice es: elija usted la religión que le satisfaga, que le haga lo que usted quiera conseguir, consíguelo. Pero eso simplemente tengamos que entender que es fe y que son historias contadas sobre, luego lo veremos por Seiges, sobre observaciones astrológicas. Ahora lo veremos. Vamos a terminar con la parte escrita, que es la religiosa, que es la de los libros, de los textos. No hagas spoiler, por favor. Porque este libro se refiere solo a ellos, solo a esta familia. Es la historia entre esta familia y este individuo de nombre Yahvé. Punto. Los demás no tenemos nada que ver. Para entendernos. De Noé nacen 3 hijos. A la Biblia le interesan los semitas. Sem, hijos, etcétera, etcétera. Hasta que llega uno de nombre Eber, así nos entendemos, del cual descienden los Ibrim, o sea, formalmente los judíos. De Eber, hijos, cientos de familias, etcétera, y ramificación. Uno que se llama Teraj. Teniendo en cuenta que lo que haya escrito en la Biblia sea verdadero, porque yo no lo sé. ¿Me explico? O sea, estoy obligado a suponer que lo que haya escrito sea verdadero. Porque hay incluso rabinos, por ejemplo, que niegan la existencia de Abraham. Dicen que nunca existió, es una invención. Yo, de hecho, supongo que la Biblia sea verdadera. Si luego todos juntos llegamos a la conclusión de que la Biblia no es verdadera, yo la cojo y la tiro en el contenedor de recogida de papel. Para mí no hay ningún problema, ningún problema. Pero como me dicen que la Biblia es el libro de los libros, yo supongo que lo que haya escrito sea verdadero. Y al menos voy a ver lo que está escrito, porque si además de no saber quién la ha escrito, cuándo la han escrito, cómo fue escrita, cómo era leída en origen, y además, esos de ahí que no sabemos quiénes son, cuando querían decir algo, decían otras cosas, entendéis que estamos en el caos más absoluto, ¿no? Pero es lo que la teología se ve forzada a hacer, porque si la teología no hace esto, el Dios ahí dentro no lo encuentra ni con una linterna. O sea, la teología está forzada a decir algo diferente de lo que dice el texto, cuando el texto quería decir otras cosas. Pero si no sabemos tampoco quién la ha escrito, ¿cómo pretendemos estar en su cabeza? Terach tiene un hijo que se llama Abraham, uno que se llama Macor y otro que se llama Aram. Abraham tiene a Isaac y Jacob. Tiene a Jacob y a su hermano Esaú. De Aram proviene Lot, que es muy interesante. Si tengo tiempo hablamos del asunto de Sodoma y Gomorra. Claro, ellos dicen que este libro de aquí es nuestra historia, y tienen razón, solo hay que leerlo y se entiende. Cuando veo al Papa y al rabino jefe de la comunidad judía de Roma, que se saludan con besos y abrazos, veo una hipocresía espantosa, porque no están de acuerdo en nada. No pueden estar de acuerdo en nada. En nada.
Tanto es así que Riccardo Shemuel Di Segni, cuando se han encontrado, esto no es muy importante, la fe no es objeto de negociaciones políticas. O sea, vosotros tenéis la vuestra y nosotros la nuestra. Si yo fuese judío y oyera decir a los cristianos que vosotros sois nuestros hermanos mayores, me enfadaría mucho y diría que no es así. Vosotros habéis cogido ese libro y habéis hecho lo que habéis querido. Ese libro es nuestro, no vuestro. No se refiere a vosotros, se refiere a nosotros y no tenéis nada que ver. Pero si los judíos y los cristianos se pelean, existe el riesgo de que la gente empiece a entender el por qué, partiendo del mismo libro, no están de acuerdo en nada. Entonces hay algo que no funciona bien. Por supuesto hay algo que no funciona bien. Hay mucho que no funciona bien. Porque toda la teología cristiana es un invento. Entonces no va bien porque Yahvé se encarga de Israel y ya está. Y si leéis bien el Nuevo Testamento, veis que también Jesús se ocupa de Israel. Lo dice expresamente, ya que es un rabino judío y sionista. Entonces, específicamente, Mesías judío. El Mesías cristiano es un invento puro de Pablo. Hay una parte al final, pero la resumo, que lo que consiste, lo que quiere decir es varios ejemplos en los que, por las preguntas del ser humano, de la necesidad de saber qué es lo que hay más allá de la muerte, pues ellos han tenido que ir modificando todas estas historias, pero básicamente el libro del Antiguo Testamento, en este caso, o ahora mismo no sé si estaba analizando el Nuevo o el Antiguo, en el que está analizando ahora mismo, en esa conferencia, lo que quiere decir es que esto es una familia judía y su descendencia. Punto. Luego, posteriormente, dice que no se habla en ningún momento de Dios omnipotente, no se habla de la Virgen, no se habla de la creación desde la nada, no en la Biblia, en la Biblia no se habla sobre el pecado original, no se habla sobre la inmortalidad, no se habla sobre la eternidad, no se habla ni siquiera de un mar rojo, se habla de un mar de cañas. Entonces, todas las traducciones del hebreo han metido estos conceptos, todos. Los conceptos son inventados. Se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas 3 estrellas se llaman hoy, como se llamaban en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, apuntan al lugar donde sale el sol, el 25 de diciembre. Por esto es que los 3 reyes siguen a la estrella en el este, para ubicar la salida del sol, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, también conocida como la Virgen. Virgo en latín significa virgen. Virgo también es referido como la casa de pan. Y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo. Este casa de pan y su símbolo de trigo representan agosto y septiembre, la fecha de la cosecha. Belén, de hecho, se traduce literalmente como casa de pan. Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el 25 de diciembre, o el solsticio de invierno. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose más pequeño y escaso. El acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones, cuando se acercaba el solsticio de invierno, simbolizaba el proceso de la muerte para los antiguos. Era la muerte del sol. Hacia el 22 de diciembre la desaparición del sol era un hecho. Habiéndose movido hacia el sur continuamente, durante 6 meses llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí algo curioso sucede. El sol deja de moverse hacia el sur, al menos durante esta pausa de 3 días. El sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur, o Cruz. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve 1 grado, esta vez hacia el norte, anunciando días más largos, más tibios y la primavera. Entonces se dijo, el sol murió en la cruz, estuvo muerto por 3 días, solo para resucitar o nacer nuevamente. Por esto es que Jesús y muchos otros dioses solares comparten la crucifixión, la muerte de 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición del sol antes de cambiar su dirección hacia el hemisferio norte, trayendo la primavera y por consiguiente la salvación. Sin embargo, no celebraban la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera, o Pascuas. Esto se debe a que en el equinoccio el sol oficialmente vence a la malvada oscuridad, cuando los días se hacen más largos que las noches, y las condiciones revitalizantes de la primavera aparecen. Ahora, probablemente, el más obvio de todos los simbolismos astrológicos alrededor de Jesús sean los 12 apóstoles. Son simplemente 12 constelaciones del zodiaco, a través de las cuales Jesús, siendo el sol, viaja. De hecho, el número 12 se ve en toda la Biblia. Volviendo a la cruz del zodiaco, la vida figurativa del sol. Esto no era solo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del sol. Era también un símbolo espiritual pagano, que resumido, se veía algo parecido a esto. Esto no es un símbolo de la cristiandad. Es una adaptación pagana, una adaptación de la cruz del zodiaco. En las primeras civilizaciones empezaba su culto a aquello que veían en el cielo, que era el sol,
lo observaban a ese ente natural e inmutable, que vean que siempre estaba, siempre de día y de noche, y no cambiaba. Cíclico. Era cíclico, y a partir de ahí las otras civilizaciones han ido creando religiones, historias a base de algo inmutable, que era una cruz y un sol que se quedaba ahí, y de ahí ya sale todo lo demás. Claro. Así, en resumidas cuentas, es lo que veían, le daban un significado, y ese significado, el chamán, ahora mismo sacerdote, cura, papa, párroco, obispo, mira que sí hay, lo Paco. transmite al pueblo como una verdad absoluta, siendo tergiversada bajo su principio de autoridad. Todo se une. Totalmente. Control, es que es la hostia ese negocio. Es la Yo quiero ser... ¿El Vaticano ahora mismo cuánto lleva? ¿1600 años implantando estas ideas? El ser humano veía a los entes naturales, le daba una explicación. El chamán en aquel momento exponía todas esas realidades que hablaba con los dioses, con los entes naturales, los transmitía al pueblo bajo el principio de autoridad, todo el mundo lo creía, por tanto, y todo el mundo lo creía, ¿por qué? Porque tenía las preguntas, y sobre todo una relacionada con la muerte y sobre la vida. Bueno, las tres preguntas filosóficas las principales, que son de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Por eso la religión es el mayor negocio, porque responde justo las preguntas humanas por naturaleza. Ya como Jesús no haya existido nunca. La religión cristiana es una parodia sobre la adoración al sol, en la cual pusieron a un hombre llamado Cristo en lugar del sol, y lo adoran como originalmente adoraron al sol. Thomas Paine. Es el resumen de lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Han cambiado a Dios, han cambiado el sol y han puesto a Dios, básicamente. Ya está. Perfecto. Y cabe destacar... Yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Cabe destacar que Thomas Paine fue uno de los primeros que se opuso a la religión como institución. Claro, porque, como decía Mauro Viglino, básicamente la Biblia es sobre feminicidios, sobre infanticidios, sobre guerras. Vamos, ¿qué me estás contando, tío? Es decir, tener eso como principal libro de culto. Aquí surge una pregunta, ¿no? Y es... vale, yo no soy religioso. Entonces, a mí esto Matute, yo no soy religioso. Esto a mí me da igual. ¿Qué hago yo aquí? Claro, me voy a ver el fútbol, ahora vengo. Exactamente. No te vayas porque te voy a hacer el enlace. El enlace es el siguiente.